Pasa a vosotros, hermanos. Quiero darle la bienvenida a este comentario a la lección de la escuela sabática del 2 de agosto de 2025. Soy el hermano Alfonso Telesca de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, con sede en Salem, West Virginia, y estoy en la localidad de Dallas, Texas, aquí en los Estados Unidos. Y como hacemos cada semana, queremos compartir este comentario a la escuela con ustedes para que sea como una preparación para sus estudios semanales. Entonces, lo que queremos hacer aquí es dar un pequeño repaso, básicamente, y ustedes pueden ir profundizando más cuando vayan a estudiar ahí con los hermanos y con las congregaciones y más allá el sábado siguiente. El título de esta escuela sabática es La justicia de Dios por fe en Jesucristo. Y así que vamos a ir en continuación a estos estudios que hemos tenido este trimestre sobre los romanos. Y continuamos aquí en el capítulo 3 de los romanos, la instrucción que da Pablo el apóstol a aquella iglesia en Roma. Vemos la dinámica que existía aquí y continúa a existir en esta escuela sabática también, que era una iglesia compuesta de gentiles y de judíos. Y Pablo tenía ese entendimiento que tenía que instruirlos de esa manera de que ellos entendieran que ya no eran ni uno ni el otro exclusivamente, pero también eran la iglesia de Dios y eran hijos de Dios. Así que en continuación vamos a ir a la lectura bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 3 del 21 al 31. Y voy a leerlo. Y dice así: Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia y por la redención que es en Cristo Jesús, el cual Dios ha propuesto y en propiciación por fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es en la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿De obras? No, mas por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin la ley, sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Luego, deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Antes establecemos la ley. Así que podemos ver, hermanos, aquí esta lectura bíblica. Sabemos, como hemos tenido en los últimos estudios, que la lectura bíblica va a estar compuesta de cada una de estas preguntas y los versos dentro de las preguntas. Así que, sin profundizar más, vamos a continuar al texto áureo que se encuentra en Efesios 2:8. Y dice, eh, porque por gracia sois salvos por la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así que esto nos da un entendimiento de que la salvación que tenemos es por la gracia de Dios, es por el don de Dios, es algo que Él nos ha dado, es un don que nos ha dado gratuitamente, no hemos tenido que ni pagar ni obrar por ellos. Y tenemos que entender eso, que por esa gracia de Dios, ¿verdad? Ese esa misericordia para con nosotros, Él nos regaló esa salvación y podemos entenderlo y vamos a poderlo ver un poquito más adelante en las próximas preguntas. Pregunta número uno. Eh, antes de entrar a la pregunta número uno, nomás quería agregar que esto era algo muy importante que Pablo tenía que instruir a la iglesia
en este momento y en todos los tiempos, para que los que fueran judíos, al igual de los que eran gentiles, entendieran que estaban básicamente ellos a la par, ni uno más superior que el otro. Hasta como estudiamos en la última escuela de la semana pasada, nos dimos cuenta que aunque tenían una ventaja los judíos por tener los oráculos de Dios y por tener los mandamientos y todas las palabras de Dios de antetiempo, de antemano, um, ellos iban a llegar a hacer lo mismo que los gentiles, porque iban a venir a ser nueva criatura en Cristo. Y de esta misma manera, Pablo quería explicarles y continuar a explicarles a ellos cómo podían llegar a aquella salvación y que teníamos que entender, empezando aquí en la pregunta número 1, dice, ¿cómo se manifiesta hoy la justicia de Dios? Así que podemos ver en Romanos 3, 21 al 22. Podemos ver claramente que la fe, digo que la justicia de Dios o es el acto eh, que nos hace justo a nosotros. Sabemos que nosotros vinimos ante Dios con pecado, con una mente y una carne llena de injusticia. ¿Y cómo hemos sido justificados? Claro que sabemos que la justificación es un acto judicial que hace Dios que nos declara no culpables, que nos declara inocentes. Y de nosotros mismos llegamos ante Dios culpables de todos nuestros pecados, pero Él manifiesta su justicia para con nosotros por medio de la fe en Jesucristo, por creer en el Señor Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Y vamos a poder ver en realidad lo que es tener fe, lo que es creer, lo que es en realidad entender ese concepto, porque para muchos nada más creen con la boca y no hay más nada que van a hacer, nada más lo ves en la televisión y solamente le dicen, "Oh, solamente tienes que creer en Cristo y repite esta oración y ya está listo. Y no tienes que hacer más nada. Y ya estás salvo por toda tu vida". Y sabemos que es más que eso. Y eso es lo que vamos a poder ver aquí en estas preguntas. Pero sabemos que se manifiesta la justicia de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Porque sabemos que antes de tiempo, la ley y los profetas, como dicen en estos versos, ellos testificaban sobre el que iba a devenir. Sabemos que está contenido en toda la ley y los profetas, todas las profecías del Antiguo Testamento, dentro de los salmos, dentro de hasta de la ley de Dios. Existen los estatutos establecidos que señalaban al Señor Jesús. Y cuando ya Él vino, entonces ya cuando el Señor Jesús vino, ya solo restaba tener fe en Él y creer que Él era el Hijo de Dios y que lo que Él vino a hacer era para nuestro bien. Así que la pregunta 2 nos hace esta pregunta. Dice, ¿cómo somos justificados? En Romanos 3, 24, Tito 3, 4 al 7, Gálatas 2, 16. Um, Somos justificados por aquella redención del Señor Jesús, porque Él nos redimió por medio de su vida y muerte aquí en este mundo, cuando Él vino a este mundo. Eh, Somos justificados, dice aquí, gratuitamente. Y eso es parte del don de Dios. El don es un regalo que nos da sin nosotros tener que pagarlo, ¿verdad? Pagar la pena o el costo. Y somos gratuitamente redimidos por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. Dios ha amado a su creación desde el principio y por ese amor Él sintió misericordia por nosotros y nos ha dado una oportunidad para ser salvos, porque en realidad Dios no quiere que su creación sea destruida. Él no nos creó para destruirnos, Él nos creó para poder vivir y vivir para Él. Así que Él nos amó, Él tuvo misericordia con nosotros y nos ha dado una oportunidad de ser herederos de su bondad. Así que podemos ver aquí que en todas estas preguntas la respuesta va a seguir siendo la misma. Somos justificados porque hemos sido redimidos por Jesús. ¿Cómo? Porque tenemos fe
en la obra que Él vino a hacer en este mundo. Así que la pregunta 3 nos hace esta pregunta, dice, ¿cómo imparte Dios esta justificación? En Romanos 3:25 y primera de Juan 4:9 al 10. Dios imparte esto por tener fe en ese sacrificio del Señor Jesús. Como dice aquí este verso, por tener fe en su sangre. En otras palabras, creer y asegurarnos de que creemos y estamos en esa fe de que ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz fue verdad primero y que fue muy poderosa, tan poderosa que en ese sacrificio Él tomó nuestro lugar, Él tomó nuestra pena de muerte y por ende nos ha vivificado, sabiendo que Él era el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios que fue mandado al mundo, que Él vino y nos enseñó un ejemplo cómo vivir y también nos dio ese sacrificio para que nosotros Él tomó la muerte para que nosotros podríamos tener la vida. Y otra vez así es demostrado el amor de Dios por medio de este acto. Así que podemos ver cómo continúa en la nota. Dice, la propiciación se refiere a apaciguar o expiar. Y esos términos significan que había una pena de muerte sobre nosotros y la ira de Dios iba a venir sobre nosotros. Y esa propiciación que viene siendo el sacrificio de nuestro Señor Jesús, apaciguó la ira de Dios que iba a venir sobre nosotros, y la expiación viene siendo tomando el lugar. Él tomó el lugar del castigo, el lugar de castigo que teníamos que haber recibido nosotros. Y continúa a decirnos aquí la nota, el sacrificio de Jesús apacigua la ira de Dios causada por nuestros pecados. Así que claramente ahí está. La pregunta 4. ¿Quién es justificado a través de Jesús? En Romanos 3:26. Y dice que ¿quiénes son? El que tenga fe en Jesús es el que va a ser justificado por medio de Jesús. El que tenga fe de que Él murió por nosotros, el que tenga fe de que Él nos quitó nuestra pena de muerte, el que tenga fe de que Él sí también resucitó y está a la diestra del Padre. Cada uno que tenga fe en estas cosas y en realidad crea en estas cosas, y ha recibido esa salvación por Jesús, va a ser justificado a través de Jesús. La pregunta 5. Ya que somos justificados de esta manera, ¿cómo entramos al cumplimiento de los mandamientos? En Juan 4:15 y 21 y 1 de Juan 5:3. Claramente nos dice, si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. Parte de esa justificación es recibirlo al Señor Jesús como nuestro Salvador. Entender el amor de Dios que Él tuvo para nosotros y regresarle ese amor a Dios. ¿Y cómo regresamos ese amor? ¿Cómo lo amamos de vuelta? Guardando sus mandamientos. Claramente los dice aquí, aquí en el verso de Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y continúa a decirnos en el otro verso, eh, eh, guardando esos mandamientos es la demostración del amor que tenemos para Dios. Él ya nos demostró su amor en dar a su Hijo. Ahora nosotros tenemos que demostrarle el amor que tenemos para Él, en ser obedientes a Él. En cualquier relación que tengamos, si amamos a una persona, hacemos cosas por ellos, hacemos cosas que le agradecen. Y a Dios le agradece que guardemos sus mandamientos. Eh, y, y como dice aquí en 1 de Juan, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. No debemos tomar esos mandamientos como, todo lo que no podemos hacer, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Tenemos que entenderlo como una libertad que Dios nos ha dado, como una instrucción de cómo vivir nuestra vida y vivir una vida plena, y no como algo penoso que nos restringe de no poder hacer esto y lo otro. Lo que Él no quiere que hagamos es por nuestro bien, y de esa manera podemos entender que los mandamientos no son penosos.
La nota dice que Jesús fue hecho tanto el Señor como Cristo. Y vamos a ver eso en Hechos 2:36, que dice, sepa pues ciertamente de toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Claramente ahí está. Y continúa la nota diciéndonos, y debemos recibirlo como ambos, recibirlo como Dios y Cristo, como Señor y Cristo. Eh, como Señor hacemos que lo que Él ordena y guardamos los mandamientos, ¿verdad? Eso es como una persona que tiene un Señor, que tiene un mayordomo, que tiene alguien que está encargado de Él, va a obedecer lo que se le dice hacer. Y continúa a decir la nota como Cristo, nuestro ungido Salvador, que eso es lo que significa Cristo. Él es el ungido de Dios, ungido con el Espíritu de Dios. Eh, Él es nuestro ungido Salvador. Ponemos nuestra fe en Él. Y eso se puede ver en Apocalipsis 14:12, poniendo nuestra fe en Él. Dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está la fe, guardando los mandamientos en obediencia y teniendo fe de todo lo que vino a hacer Jesús y lo que hizo por nosotros. Y teniendo esa fe es la demostración y la obediencia en todo lo que nos ha mandado hacer. Pregunta 6. ¿Cómo se excluye la jactancia? Es decir, la afirmación de la rectitud basada en lo que hemos hecho. ¿Cómo se excluye la jactancia? Romanos 3:27 y Efesios 2, del 8 al 10. Esta jactancia o este golpe de pecho que nos damos algunas veces en pensar que somos tan buenos o que hemos hecho obras tan buenas que nos ha llevado a la salvación. Esa es la jactancia. Esa jactancia es excluida. Créanme, hermanos, conozco y he conocido muchos hermanos en la fe que han hecho obras muy hermosas y hasta podemos decir cada uno de nosotros que hemos hecho muy buenas obras, pero eso no está incluido en nuestra salvación. Eso es parte de por qué somos lo que somos. Somos hijos de Dios, así que hacemos las obras de Dios en obediencia. Eso no está incluido dentro de la razón por la cual somos salvos. Es excluida, ¿por qué? Eh, Porque ya no es como antes en el tiempo del pueblo de Israel, que eran por las obras de la fe, es por las obras de la ley. Obras de la ley, cumplían la obra, llevaban sacrificios, hacían lo que mandaba el Señor y ahí recibían ellos su cuidado y su salvación del Señor. Ahora es por la fe. ¿Ok? Y tenemos que entender que por gracia somos salvos por la fe. Esa otra vez, regresamos a los primeros versos que leímos. Esa gracia, ese don que Dios nos dio gratuitamente, no por ninguna obra que hicimos nosotros, sino por el amor que Dios tuvo con su creación. Así somos salvos por medio de la fe. No está en nosotros, no hay nada que podamos hacer que nos salve. Ha sido todo lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesús. Y eso es lo que nos ha salvado. Eh, Así que cada vez que nos demos ese golpe de pecho, esa jactancia, vamos a quitarnos de eso, porque en realidad todo el pecado y el pecado que hemos cometido y más que eso, la condición de pecado en la cual hemos nacido, no hay nada que pueda limpiar esa condición de pecado, solamente la sangre de Jesús. Así que podemos ver, hermanos, la pregunta número 7. ¿Cuál es la conclusión final? En Romanos 3:28 al 30 y Filipenses 3:9. Ah, Así que la conclusión final es que somos justificados por fe sin las obras de la ley. Somos justificados por fe sin las obras de la ley. Y estaba explicando el apóstol aquí, no solamente a los judíos, también a los gentiles. Todos somos justificados eh, por fe, claramente por fe, y no tiene nada que ver
con las obras que hemos hecho, ni por los cumplimientos de la ley que hemos hecho. Y ahí dio la diferencia él muy claramente, que ni por circuncisión ni por incircuncisión hemos sido justificados, sino por la fe en el Señor. La pregunta, y esa fue la conclusión claramente, que él quería que ellos entendieran, después de todo este estudio que dio, que entendieran eso claramente. La pregunta 8, ¿se anula la ley, en otras palabras, los 10 mandamientos por la fe? Ahora vamos a mirar el argumento el otro lado de la moneda. Ya dijimos que las obras del cumplimiento del mandamiento y las obras que hemos podido hacer en ese cumplimiento no nos trajo la salvación. Y ahora estamos anulando entonces aquellas obras de la ley, en otras palabras, cumplir la ley, guardar los mandamientos de Dios. ¿Estamos anulándolo? Claramente sabemos que no. No deshacemos la ley por la fe, pero tenemos que entender el orden. El orden es que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe que tenemos en Jesús. Eso es nuestra salvación. Número 1, eso es lo primero y lo primordial. Así que ya tenemos la salvación del Señor por medio de la fe en Jesús. ¿Y ahora qué sigue? Número 2, sigue el cumplimiento de la ley. No es de la otra manera. No es que cumplimos la ley y somos salvos entonces por la fe en Jesús. No, somos salvos por la fe en Jesús y por ende, porque Él nos ha demostrado su amor, nosotros a Él le demostramos el amor por guardar sus mandamientos. No deshacemos la ley por la fe. Es más, aquí nos dice claramente, establecemos la ley. Ahora, porque ya somos salvos, tenemos ese amor y ese agradecimiento hacia nuestro Señor. ¿Qué nos resta hacer? Más que guardar sus mandamientos y establecer la ley por medio de ese sacrificio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta 9. ¿Cómo funcionan juntas nuestra fe y nuestras obras? En Santiago 2, 14 al 18. Sabemos que nuestra fe y nuestras obras van de par en par. No podemos tener una sin la otra. O sea que no podemos decir que hemos sido salvados por la fe que tenemos en Jesús y en su sacrificio, y entonces no hacer la obra de Dios y no guardar los mandamientos de Dios, porque ahí ya hemos excluido ese amor hacia Dios. Y Dios quiere que incluyamos uno y el otro. Que la humanidad venga al entendimiento y al recibimiento de la salvación en Jesucristo. Y ya que somos salvos, y ahora que somos salvos, guardamos la ley de Dios. Hacemos las obras de Dios. Hacemos primero lo espiritual en recibir esa salvación y luego lo engrandecemos en hacer lo físico. ¿Qué es lo físico? Lo físico es en realidad nuestra obligación hacia nuestro prójimo, que en realidad eso es lo que contiene la segunda parte de los mandamientos. Y la primera parte de los mandamientos es nuestra obligación hacia Dios. Y si hacemos esas dos cosas, una y la otra, entonces ahí cumplimos todo lo que Él ha querido que nosotros hiciéramos. Aquí claramente nos dice que, que si muéstrame tu fe sin tus obras, si tú me muestras tu fe sin tus obras, dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Es algo muy importante que tenemos que entender. Mucha gente en el mundo nos descalifica porque somos guardadores de los mandamientos de Dios. Dicen que somos legalistas, que somos muchas cosas, pero ellos no entienden que el cumplimiento de todo lo que Dios ha querido no se detiene solamente en fe en Jesús, sino continúa en las obras y la obediencia de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de los estatutos de Dios y de toda la responsabilidad que tenemos con Dios y con nuestro prójimo. Así que, hermanos, podemos ver esta hermosa escuela sabática que nos establece claramente dónde estamos parados, dónde estamos firmemente parados
entendiendo que no se detiene solamente en la fe de Jesús con la boca, pero también eh, en realmente creer y realmente amar al Señor por medio de la obediencia, por medio de guardar sus mandamientos y hacer todo lo que Él nos ha dado por ejemplo para hacer. Y hermanos, gracias a todos ustedes por atender este comentario en este foro que hacemos semanalmente. Que todos mis hermanos en todas partes del mundo tengan un bonito sábado, este sábado venidero, y una bonita semana bendecida por el amor de Dios. Y para todos mis hermanos y todos los que están viéndonos, un paz a vosotros. Amén.